El amor está en Escocia, capítulo 13 de Bárbara Cartland. De nuevo las palabras retumbaron en su mente, como si hubieran sido pronunciadas en voz alta. Clola trató de levantar la mano y de nuevo encontró que era imposible hacerlo. Sin embargo, le pareció como si el esfuerzo mismo de levantarla le permitiera respirar con más facilidad. Eso es lo que debo hacer, se dijo. Debo respirar profundamente. Debo tratar de aclarar mi mente para poder pensar. Respiró y continuó haciéndolo así en la oscuridad, hasta que vio los primeros rayos de luz a los lados de las cortinas. Era un nuevo día, tal vez un día que le traería la muerte que no podría evitar. «Ayúdame, ayúdame», gritó de nuevo a la dama gris, pero comprendió que se había ido y estaba sola. Por un momento, el pánico se apoderó de Clola. No obstante, se dijo que debía luchar y que el temor no la ayudaría a poder hacerlo. Continuó respirando de forma profunda y observando cómo la luz iba aumentando entre las cortinas. De pronto se le ocurrió que la luz provenía de una sola ventana, y no de tres. Cuando la luz se hizo más brillante, observó que el contorno de la cama de 4 postes en la cual dormía no estaba ahí. De manera incrédula, cuando más luz penetró por la única ventana, Clola vio que estaba en una habitación que nunca había visto antes. Era pequeña, mucho más que aquella en la que durmiera esa primera noche en el castillo. De pronto observó que la habitación era redonda y se dio cuenta de dónde estaba. En una de las torres. Por un momento le pareció tan increíble que pensó que se había vuelto loca o simplemente deliraba. Miró entonces el mobiliario. Era sencillo, elemental, con solo una pequeña chimenea en la curva del muro y una segunda puerta que, infirió la duquesa, debía conducir al almenaje. ¿Cómo habían podido llevarla hasta ahí sin que ella lo advirtiera? ¿Y por qué lo hicieron? Cruzó por su mente la idea de que estaba prisionera, como Thorkill lo había estado, pero no prisionera del duque, quien se encontraba muy lejos de ahí. No, era prisionera de la señora Force. Clola recordó el odio que había visto en sus ojos y la forma en que le había hablado la noche de su boda. Pensó ahora que debía haber pedido al señor Dunblane de inmediato que le buscara una nueva doncella. Sin embargo, le había parecido inoportuno causar problemas cuando acababa de llegar al castillo. Ahora estaba en poder de la señora Force y era muy improbable que sobreviviera al veneno que ésta le estaba haciendo ingerir. «No probaré más de la comida y la bebida que me traiga», decidió. Entonces comprendió que, como no podía mover las manos, tampoco podría impedir que la señora Force le hiciera beber sus hierbas malignas, como lo había hecho cuando estaba demasiado drogada para darse cuenta de lo que le estaba sucediendo. Iba a morir a manos de una mujer que la odiaba porque era una Kilcreech, y no había nadie que pudiera rescatarla de esa torre a donde la señora Force la había llevado. Todo era tan aterrador que Clola cerró los ojos al pensar en ello. Pero, temerosa de volver a caer en el sueño inducido por las drogas, se obligó a abrirlos y continuó respirando de manera profunda, como lo hiciera antes, tratando de llevar oxígeno a su corazón y a su cerebro. A medida que la luz se hizo más y más brillante, pudo ver con toda claridad el lugar donde se hallaba. Le pareció que era la celda de los condenados a muerte y que no podría escapar de ahí jamás. Intentó mover las manos de nuevo y esta vez logró levantarlas 2 centímetros del colchón, pero seguía sintiendo las piernas como si no le pertenecieran y no le fuera posible sentarse. «Ayúdenme, socorro, auxilio», gritó Clola a la dama gris. Pensó que si solo conseguía moverse, tal vez podría abrir la puerta y bajar de algún modo para encontrar a alguien que la ayudara. Súbitamente oyó un sonido y se puso rígida. Debía ser la señora Force, pensó, quien llegaba con más de sus brebajes. Hubiera querido gritar, pero supuso que aun si hubiera podido hacerlo, sería imposible que alguien la escuchara desde aquel lugar en lo alto del enorme castillo. Y así, mientras esperaba,
tan temerosa que aún su aliento parecía haberse detenido. Una puerta se abrió con lentitud, con un crujido, y se dio cuenta de que era la puerta que daba al almenaje. Un pequeño rostro se asomó y vio que era Jimmy. «¡Jimmy!», gritó Clola, pero solo un gemido brotó de sus labios. El niño abrió la puerta un poco más y entró en la habitación. «La señora Force dijo que no podíamos acercarnos a ti porque tenías una fiebre maligna», dijo el niño. «Pero yo vine por el techo para decirte que siento mucho que estés enferma». Clola se obligó a hablar. «Jimmy», dijo en un débil murmullo, «trae a Thorkill para que me ayude. Tráelo cuanto antes». «¿Quieres a Thorkill?», preguntó Jimmy. «Te veo enferma, muy enferma». «Estoy enferma. Dile a Thorkill que venga, pronto. Y no permitas que nadie lo sepa». Fue terriblemente difícil para ella pronunciar las palabras, pero vio que Jimmy había comprendido. Como si al niño lo hubiera asustado su aspecto y su voz vacilante. Se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta que conducía al almenaje, cerrándola tras él. Clola cerró los ojos. Hablar con Jimmy, pensó, había sido el esfuerzo más grande que hiciera en su vida. Su mente empezó a divagar y a perderse por momentos en la oscuridad de la inconsciencia. Se hundía más y más hasta que se dio cuenta de que alguien estaba inclinado sobre ella. Supo quién era aún antes de abrir los ojos. Lo supo por la inconfundible sensación de maldad que sintió. Enseguida sintió que los brazos de la señora Force la rodeaban. «Venga conmigo, su señoría», dijo una voz que era casi hipnotizante. «Venga a caminar un poco. Después ya se sentirá mejor». Colocó a Clola en posición sentada. «Déjeme en paz», trató de decir la duquesa, pero las palabras no sonaban del todo coherentes. «Estoy haciendo lo que considero mejor para usted y para los McNairn», expresó la señora Force. Hablaba en voz baja, como si estuviera hablando en parte para sí misma y en parte para un niño. «Venga conmigo ahora. Después no sabrá nada más». Había bajado las piernas de Clola al suelo. Para entonces. Ahora le puso un brazo alrededor de la cintura y tiró de ella para ponerla de pie. Excepto que sus piernas no la sostenían. Se hubiera desplomado y caído al suelo si la señora Force no la estuviera deteniendo. «Suélteme», logró decir Clola. «No, va usted a morir», vociferó la señora Force. «Va usted a morir a manos de una McNairn. Y eso es lo justo». Se echó a reír de pronto, de una forma diabólica que hizo a Clola comprender horrorizada que la mujer estaba loca. Hubiera querido luchar con ella, empujarla, pero no podía mover las manos y la señora Force la estaba arrastrando a través de la pequeña habitación hacia donde Clola vio que estaba abierta la puerta de la torre. «No, no», gritó, «no puede hacer esto». «Usted morirá», insistió la señora Force. «Usted morirá, y por haber vengado a mis ancestros, yo le daré gracias al Señor». Se detuvo un momento para empujar la pesada puerta un poco y abrirla más. Entonces dijo: «Mi hijo Ewan vengará a quienes murieron a manos de los ingleses, cuando mate de un balazo a su rey, que va a tener el atrevimiento de poner sus pies tintos en sangre en el suelo de Escocia». Arrastró a Clola, al decirlo, hacia el techo rodeado de almenas. Soplaba un fuerte viento y la frescura de él sobre su rostro pareció revivir un poco a la duquesa y devolverle algo de las fuerzas perdidas. Logró extender las manos para aferrarse a la alta punta de una almena. «¡No!», gritó haciendo un gran esfuerzo. «¡No! Asómese y vea usted hasta dónde va a caer», dijo la mujer. «Morirá al llegar al fondo y todos dirán: pobre señora, salió de su habitación delirante por la fiebre y cayó al vacío». Se echó a reír y su risa fue un sonido horrible. «¿Y quién va a llorar la muerte de un Kilcreech?». Clola podría sentir la áspera piedra de la almena bajo sus dedos. En ese instante la señora Force empezó a tirar de ella hacia la parte más baja del petril, hasta el borde que rozaba sus rodillas. Clola comprendió con desesperación que era solo cuestión de segundos antes que no pudiera resistir más. «¡Muere!»,
gritó la señora Force, y su voz pareció retumbar por todo el techo de piedra. «Muere y que el diablo se lleve tu alma negra al infierno». Tiró con todas sus fuerzas al decirlo, y Clola sintió que iba a caer en cualquier momento. Bajó la mirada y el suelo que había al fondo del vacío, bajo ella, pareció temblar ante sus ojos. De pronto se escuchó un grito repentino y el sonido de fuertes pisadas que se acercaban a través del techo. La señora Force casi había logrado hacer que se soltara de la almena a la que se había aferrado, cuando Clola sintió que la rodeaban unos brazos fuertes y tiraban de ella hacia un lugar seguro. «Déjala morir, señorito Thorkill», gritó la señora Force. «Es una Kirkridge y tiene que morir». «Suéltela, mujer malvada», ordenó el joven con voz firme. Tenía un brazo alrededor de Clola, pero la señora Force seguía tirando de ella, y Thorkill extendió el brazo libre hacia la mujer para hacer que soltara a Clola. Él casi no tocó a la señora Force, pero ésta retrocedió para evadir el brazo del muchacho. Su pie resbaló por el suelo liso y húmedo del techo. Al hacerlo, soltó a Clola, perdió el equilibrio y cayó al abismo por la abertura del almenaje por donde había intentado empujar a su víctima. Lanzó un grito y Clola vio su rostro contorsionarse, sus ojos agrandarse de terror y su boca abrirse antes de perderla de vista. Clola lanzó un sollozo que fue el único sonido que pudo articular, cuando Thorkill la arrastró de nuevo a través de la puerta para entrar en la torre, con los brazos alrededor de ella, porque de otra manera hubiera caído desplomada. Se quedó mirando la pequeña cama y la habitación parcialmente amueblada. «No puedes continuar aquí», murmuró. Entonces, como él se diera cuenta de que Clola estaba demasiado débil para hacer nada por sí sola, la levantó en brazos para descender por la escalera. Era un muchacho alto y fuerte para su edad, y ella era muy ligera y estaba muy débil a causa de todo su padecer. No fue difícil para él bajar con ella por la escalera de la torre, angosta y curva, para después descender por la más ancha que conducía al primer piso, donde estaba situada la alcoba de la duquesa. Se encontraba a la mitad de esa escalera cuando Jimmy apareció corriendo detrás de él. «La salvaste, oh Thorkill, la salvaste», gritó el niño. «Ve a buscar a Jenny», indicó Thorkill. «Dile que venga cuanto antes». Era una voz de mando, y Jamie pasó corriendo junto a él para ir a hacer lo que le ordenaba. Casi habían llegado al dormitorio de la duquesa cuando Clola pudo recordar. Sentía el cerebro como si estuviera lleno de algodón, así que era un esfuerzo supremo para ella hablar y se sentía demasiado débil para intentarlo. Todo cuanto veía cuando cerraba los ojos era la boca abierta de la señora Force y sus ojos agrandados por el terror. «Thorkill», murmuró Clola haciendo un gran esfuerzo. «Tranquila», contestó Thorkill, «estás a salvo. Ya está muerta. No puede hacerte más daño». «Su hijo», exclamó Clola con voz ahogada. «Su hijo, Ewan, va a matar al rey». Sintió que los brazos de Thorkill se ponían rígidos por el asombro, y un momento más tarde Clola sintió que la depositaba en su lecho. Pensó que se iba a marchar y trató de extender la mano para retenerlo. «Tú debes decírselo al duque», murmuró con voz débil. «Ve a Edimburgo, adviértelo». Comprendió que Thorkill la estaba mirando como si pensara que se había vuelto loca. Ella añadió: «Piensa lo que será del clan si un MacNairn mata al rey. Sería él». No tuvo necesidad de decir más. «Comprendo», la interrumpió Thorkill. «Iré ahora mismo. Me haré acompañar por 2 hombres y, si es humanamente posible, llegaremos a tiempo». «Aprisa, aprisa», insistió Clola. Oyó las pisadas de Thorkill que corrían por el pasillo y cerró los ojos. Clola, antes de hundirse en la inconsciencia, recordó cómo la dama gris había dicho: «El destino te envió. Hay cosas que solo tú puedes hacer». El duque había partido para Edimburgo de un humor negro y no hubo nada que Lord Hinchley pudiera hacer para mejorar su estado de ánimo. Debido a la pérdida de tiempo causada por la boda del duque y el deseo de casar de Lord Hinchley, todos hicieron el viaje por mar, que era la manera más rápida de llegar a Edimburgo. El señor Dunblane había contratado un barco grande y comparativamente cómodo,
Como el mar estaba tranquilo, el viaje les había tomado solo un día. Así que Lord Hinchley se libró de 2 días de recorrido a caballo por caminos accidentados que hubiera tenido que soportar de otra manera. El duque encontró que todo Edimburgo estaba de plácemes y le pareció extraordinario que se estuvieran haciendo tantos preparativos para dar la bienvenida a un rey inglés. No había duda de que los escoceses, momentáneamente, habían hecho a un lado su odio y su resentimiento del pasado. La ciudad, alegremente decorada, y la manifiesta excitación que reinaba en el ambiente pronosticaban mejores relaciones para el futuro. El duque se enteró, al llegar, que su majestad iba a hospedarse con el conde de Dalkeith, de 16 años, en el palacio de Dalkeith. También le informaron que todas las casas de Edimburgo estaban atestadas por la nobleza que había llegado de todos los rincones de Escocia para asistir a tan importante ocasión. Él tenía muchos años de ser amigo del duque de Hamilton y comprendió que, de ser posible, éste insistiría en que se hospedara con él en el palacio Holyrood. El duque de Hamilton era, por herencia, intendente del antiguo palacio que había sido quemado por los soldados de Cromwell. Más tarde, el palacio fue reparado y agrandado, y el joven pretendiente, el príncipe Carlos Estuardo, había residido ahí por algún tiempo, durante la rebelión de 1745. El duque sabía que una gran parte del edificio estaba actualmente deshabitada, pero el duque de Hamilton tenía habitaciones que ocupaba cuando acudía a Edimburgo, como también las tenían otros miembros de la nobleza de Escocia. El duque de Hamilton recibió al duque con los brazos abiertos y le aseguró que había suficiente espacio en la parte del edificio que le correspondía a él para que se hospedaran cómodamente con el señor Dunblane. Lord Hinchley había hecho preparativos, antes de salir de Inglaterra, para hospedarse en el palacio Dalkeith con el rey. La primera noche de su llegada, el duque pudo cenar en privado con el duque de Hamilton y unos cuantos amigos de ambos, porque aunque el Royal George había ya anclado en la bahía, su majestad no desembarcaría en Leith hasta el día siguiente. El duque de Hamilton discutió con el duque los arreglos que se habían hecho, especialmente con respecto al desfile de caballería que tendría lugar en las arenas de Portobelo, y así, mientras el Oporto daba la vuelta por la mesa, expresó: «Corre el rumor, que puede ser completamente falso, de que te has casado, Stratner». Los ojos del duque se oscurecieron por un momento, pero ante la imposibilidad de negarlo, contestó: «Sí, es verdad. La noticia fue una gran sorpresa», comentó el duque de Hamilton, «pero ciertamente debemos felicitarte y expresarte nuestros mejores deseos. Solo hay algo que no puedo entender». «¿Qué es?», preguntó el duque. «¿Por qué no trajiste contigo a tu hermosa duquesa?». El duque pareció sorprendido, pero el duque de Hamilton sonrió. «Conozco a Clola desde que llegó a Edimburgo cuando tenía 15 años. Ya era hermosa entonces. Pero puedo asegurarte, Stratner, que el invierno pasado, cuando menos la mitad de los solteros más codiciados de Escocia pusieron su corazón a sus pies». «Es verdad», terció otro de los hombres presentes, «pero ella nos rechazó a todos. Yo siempre sospeché que su abuela la estaba reservando para alguien tan importante como Stratner». El duque se sintió demasiado asombrado para contestar, pero como parecía renuente a hablar de su flamante esposa, el duque de Hamilton no volvió a referirse a ella. Cuando el grupo se disolvió, Lord Brora, un viejo amigo, con frecuencia se hospedaba con él en su casa de Londres, lo acompañó hasta sus habitaciones. En cuanto se quedaron solos, Lord Brora preguntó con agresividad: «¿Cuándo te casaste con Clola y por qué no me dijeron nada al respecto?». «Nos casamos hace apenas unos días», contestó el duque con frialdad. «Es intolerable, absolutamente intolerable, que nos la hayas arrebatado de ese modo», exclamó Lord Brora en un tono extraño. «Si tuviera yo suficientes agallas, te mataría de un balazo ahora mismo». «¿De qué diablos estás hablando?», preguntó el duque. «¿Tú conoces a mi esposa?». «Por supuesto que la conozco», afirmó Lord Brora con una voz llena de dolor. «Le pedí que se casara conmigo 1 millar de veces y la respuesta fue siempre negativa». Caminó de un lado a otro de la habitación, con su falda escocesa, moviéndose de un lado a otro,
¿Cómo se expresará así la furia que su dueño estaba sintiendo? ¿No tienen suficientes mujeres en el sur?, preguntó. ¿Por qué tenías que venir al norte y llevarte a la mujer más seductora de toda Escocia bajo nuestras propias narices? ¿Quieres decirme que Clola vivió en Edimburgo?, preguntó el duque. Efectivamente, vivió en Edimburgo los últimos 3 años. Fue educada aquí por su abuela, una de las mujeres más notables y ciertamente la más inteligente de nuestro país. El duque guardó silencio y Lord Brora continuó. Sin duda alguna, Clola debe haberte comentado que fue aclamada, agasajada y adorada por todos, especialmente por mí. Ella nunca te ha mencionado, dijo el duque con apego a la verdad. Es muy de ella no jactarse de sus conquistas, comentó Lord Brora y su voz se suavizó. Pero yo me pregunto, Strathnairn, ¿cómo voy a poder vivir sin ella? Había una nota en su voz que reveló al duque que el hombre que había sido su amigo desde hacía algunos años estaba sufriendo intensamente, mas no sabía qué hacer para consolarlo. ¿Cómo la convenciste de aceptarte?, continuó Lord Brora después de un momento. De inmediato lanzó una exclamación. ¡Ah! Ya sé qué fue. Ustedes dos tienen la misma pasión por la música. ¿Cómo podía yo competir contra ti cuando no distingo una nota de la otra? Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.